Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Todos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, una cosa que he repetido en numerosas ocasiones y la verdad es que me van a escuchar repetirla en numerosas otras ocasiones más. Es que, como les prediqué la semana pasada, hoy en día las personas no quieren seguir la palabra de Dios. No quieren escuchar la verdad de Dios. ¿Y saben por qué no? La razón principal siendo porque mantenerse en la verdad de Dios no es fácil. No es fácil mantenerse en los caminos del Señor constantemente. No es fácil. No es fácil. Pero como les mencioné la semana pasada, hoy en día las mentiras y falsas doctrinas tienen un gran número de cristianos engañados y el resto, es decir, el mundo, en realidad lo que quieren es que eliminar a Dios de la mente de las personas y eliminarlo de la historia. El mundo quiere hacernos creer que Dios es un mito, una leyenda, una falsedad que no tiene lugar en la sociedad moderna. Porque eso es lo que ellos quieren, que crean que es una superstición antigua, que en realidad no tiene cabida aquí, porque el hombre ha avanzado tanto, que ya sabemos que todo esto tiene que ser mentira. Y es debido a esto que de 1000 personas que nosotros le hablemos, quizás uno escuche. De 1000 personas que nosotros le hablemos, quizás uno preste atención a la palabra de Dios. Pero no obstante lo desalentador que esto pueda sonar, nosotros no podemos abandonar nuestra misión. Porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Amén. Y no podemos abandonar nuestra misión, sino tenemos que esforzarnos en todo momento, aumentar nuestro esfuerzo. Pero la realidad es que cuando aumentamos nuestro esfuerzo, cuando realmente nos mantenemos fiel a la palabra de Dios y seguimos el camino que Él nos ha trazado, hermanos, en casi toda ocasión, esto producirá consecuencias negativas de parte del mundo, consecuencias negativas a nosotros, y no solamente a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean, a nuestra familia. Pero no obstante lo que pueda suceder, nosotros tenemos que mantenernos fiel a Dios y seguir su palabra, su camino. Así que en el día de hoy deseo que estudiemos un acontecimiento histórico que nos va a ayudar a entender la necesidad de mantenernos fiel a Dios, fiel a su palabra y las consecuencias que esto puede producir en nuestra vida. Amén, porque va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Despierta que tienes al lado, vas a ver consecuencias. Así que hoy vamos a explorar un día en la vida del profeta Jeremías. Y vamos a Jeremías 38 del 1 al 10. Jeremías 38 del 1 al 10. Y debido a que el tiempo que nosotros compartimos aquí es limitado, no voy a estar leyéndole todos los versículos, sino que voy a solamente extraer los versículos claves que sirven para ilustrar los puntos que deseo hacerle. Amén. Jeremías 38 del 1 al 10. Y como siempre digo, es bien importante que en su tiempo de meditación en la palabra los lean completo. Amén. ¿Cuántos aquí meditan en la palabra durante la semana? Es bien importante que hagamos esto, hermanos. Y ahora, antes de entrar en el tema y para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. En otras palabras, vamos a conocer un poquitico mejor a este hombre llamado Jeremías. Amén. Y Jeremías nació durante tiempos bien difíciles, porque eran tiempos cuando la apostasía, la idolatría y los rituales paganos florecían en el pueblo de Dios. Y Dios, les voy a decir algo, estaba un poquitico cansado de todo esto. Dios ya estaba un poquitico cansado de ver como su pueblo, que Él amaba, porque Él ama,
se había desviado de sus caminos para ir tras cosas de este mundo. Y fíjense cómo esto queda claramente ilustrado en Jeremías 17, del 1 al 4, cuando leemos: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo territorio. Y perderás. Fíjense si Dios estaba un poquitico bravo con todo esto. Dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Dice, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Ustedes creen que Dios estaba un poquitico enfadado con lo que estaba sucediendo? Hermanos, Jeremías le ministró a este pueblo por un periodo de más de 40 años. Vamos a pensar en esto, más de 40 años. Y le tocó vivir durante lo que serían los últimos días del reino de Judá. En este punto de la historia, Judá tenía un bloqueo militar a su alrededor y tenían al ejército de Babilonia a las puertas. El ejército de Babilonia había bloqueado la ciudad y este bloqueo había durado un periodo de más o menos 2 años. Y yo quiero que usemos nuestra imaginación por un momento. Vamos a imaginar lo que está aconteciendo durante el relato que encontramos en Jeremías 38, del 1 al 10. La ciudad estaba aislada del mundo. Las rutas comerciales estaban bloqueadas. La comida se estaba agotando, escaseaba. El pueblo se encontraba irritado y atormentado. El pueblo no tenía ánimo de nada. De nada. Y como si todo esto fuese poco, aquí tenemos a Jeremías predicando lo que podía fácilmente ser interpretado como un mensaje de traición. Un mensaje de traición. ¿Pero predicaba Jeremías la traición? Hermanos, si miramos esto con los ojos humanos, entonces contestaremos que sí. Pero la respuesta es un redondo no. Jeremías no estaba predicando traición, Jeremías estaba predicando la verdad de Dios. La verdad de Dios. Jeremías no estaba hablando sus palabras, él estaba hablando las palabras de Dios. Y quiero que sepamos algo acerca de este hombre. Cuando Dios lo llamó para que fuese su profeta, él le puso excusas a Dios. Dijo, no, Señor, yo no puedo. Yo soy muy joven para esto, yo no puedo. Y Dios le dijo, a mí no me importa lo joven que tú eres, o quien tú pienses que tú eres. Tú vas a hablar lo que yo te digo que hable. Y eso fue exactamente lo que estaba haciendo este hombre. Jeremías solo declaraba la verdad de Dios. Amén. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Y los mensajes que Jeremías le estaba trayendo no eran populares y alentadores. Se lo digo desde ahora. No eran mensajes de no te preocupes, todo está bien, mantén tu mente positiva y verás cómo todo progresa. No. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar en el día de hoy. Quieren venir a la iglesia para pasarle la mano al pecado, que todo está bien, no te preocupes, y continuar una vida pecaminosa. Pero esto no es la verdad de Dios. Hermanos, los mensajes de Jeremías revelaban el pecado de una generación rebelde y les llamaba a una cosa. ¿Saben a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y una gran verdad acerca de la palabra de Dios es que los mensajes no siempre van a ser populares y aceptados. No siempre. Definitivamente esto fue lo que le sucedió en este caso, ya que el mensaje que él estaba llevando fue visto como un mensaje de traición. Y cuando leemos todo, vemos que lo querían matar, porque había dicho estas cosas. Pero lo importante de notar aquí es que el punto de vista del hombre no detuvo a este varón de Dios. Jeremías no permitió que nada lo intimidara y que nada lo detuviera o amedrentara.
¿Y por qué fue que nada pudo detenerlo o amedrentarlo? La razón es fácil, hermanos. Jeremías sabía que Dios estaba con él. Él estaba convencido de que Dios estaba con él. Pero desdichadamente, no todo creyente tiene este tipo de convicción. No todo creyente tiene este tipo de convicción. Y es por eso que vemos como muchos se aguantan de hablar la verdad de Dios. Y les voy a decir algo. Esto no es una cosa que solo se limita a los creyentes, a los cristianos, sino que también se puede incluir a muchos pastores, a diáconos y ministros. Digo esto porque existen muchos que no predican la verdad de Dios. Porque en ocasiones la verdad de Dios duele. La verdad de Dios levanta roncha. En ocasiones la verdad de Dios es difícil de aceptar. Y como todos nosotros y todo cristiano fiel sabe, declarar la verdad de Dios causará que perdamos amistades, familiares, conocidos. Declarar la verdad de Dios y vivir dentro de la verdad de Dios causará que no nos inviten a la fiesta, que no nos inviten a hogares, que las personas se aparten de nosotros. No, porque ese ese es un poquito raro, porque cuando uno vive la verdad de Dios, no comparte con el mundo. Y nos señalan, nos apuntan, nos apartan. Pero no obstante las circunstancias, hermanos, o consecuencias que la verdad de Dios pueda producir, incluyendo que se vacíe una congregación, no importa las circunstancias o lo que pueda producir en nuestra vida, nosotros tenemos que declarar la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que ser predicada y tiene que prevalecer siempre. Una de mis películas favoritas es Algunos Hombres Buenos, A Few Good Men. Y mi escena favorita es cuando el abogado defensor está interrogando al coronel durante el juicio y le dijo: yo quiero saber la verdad. Y yo quiero saber la verdad. Y el coronel respondió: usted no puede aguantar la verdad. You can't handle the truth. Y eso es verdad, hermano. Hay muchos cristianos que no pueden aguantar la verdad de Dios. No quieren aceptar la verdad de Dios, sino que, como les dije la semana, aceptan un evangelio diferente y prefieren creer en los mitos, en las falsas promesas y doctrinas de hombre. Pero manteniendo nuestra atención en los acontecimientos mundiales, nada de esto nos debe sorprender, porque es que todo esto se nos fue advertido. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Todo esto se nos ha advertido con anticipación. Pero no obstante lo que las personas deseen escuchar, como siervos fieles de Dios, nada nos debe detener de predicar su verdad. Recordemos siempre que Dios no nos hizo con espíritu de cobardía, sino con espíritu de valentía. Y tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos. Esto significa que no podemos hablar y predicar para agradar al hombre, sino que tenemos que hablar y predicar para agradar a Dios. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: hay que declarar la verdad. ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios es santo y Él no habita en medio del pecado. No habita en medio del pecado. Y si una persona llega a pensar: no, porque Dios está conmigo siempre, y vive una vida pecaminosa, perseverando en el pecado, ¿sabe qué? El que reina ahí no es Dios, el que reina es el diablo. Porque Dios es santo y no habita en medio del pecado. Hermanos, la verdad es que Dios nunca cambiará su palabra, sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar para agradar a Dios. Porque Dios no va a cambiar su palabra para agradarte a ti, ni para agradarte a ti, ni para agradarme a mí.
Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestro ser, todo lo que somos, para agradar a Dios en todo momento. Y Dios, a través de su palabra, nos advierte y nos amonesta diariamente, con el propósito que reconozcamos nuestras faltas, pecados, y lleguemos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser salvos. A pesar de que este pueblo de antigüedad le había dado las espaldas a Dios, Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad para arrepentirse y salvar sus vidas. ¿Se acuerdan que se lo dije? Que Dios estaba un poquitico enfadado ya con ellos. Pero a pesar de todo esto, Dios le da una oportunidad más. Fíjense bien. Jeremías les advirtió las consecuencias de sus acciones por un periodo de 40 años. Y ahora faltaba poco tiempo antes de que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia. Quedaba poco tiempo, pero Dios en su infinita misericordia les estaba ofreciendo otra oportunidad. Fíjense bien, dice aquí, así ha dicho Jehová. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pesare a los calderos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Pero estas palabras de misericordia fueron vistas como palabras de traición. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba básicamente diciendo a las personas que se rindieran. Eso fue lo que Jeremías estaba diciendo aquí, dice, ríndanse. El Señor dice que los que se rindan van a estar salvos, van a salvar sus vidas. Una oportunidad de salvar sus vidas. Pero estas palabras fueron vistas por el pueblo de ese entonces como una traición. Y es verdad que lo que el profeta les dijo fueron palabras desalentadoras y fuertes, porque es verdad. ¿Pero qué eran? La verdad de Dios. Fíjense bien que él dijo, así ha dicho Jehová. Él no estaba hablando sus palabras, él estaba hablando lo que el Señor le estaba diciendo que dijera. Dios había decidido que el imperio de Babilonia la tomaría y Jeremías solo declaraba que la verdad. Pero como les dije, la verdad de Dios en muchas ocasiones es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar. Especialmente cuando no concuerda con la manera que nosotros pensamos. Cuando no concuerda con la manera que nosotros pensamos. ¿Creen ustedes que a Jeremías le fue bien cuando él dijo estas cosas? ¿Creen que le fue bien? Bueno, ¿creen ustedes que por hablar la verdad de Dios Jeremías fue aceptado y reconocido? Fíjense bien el reconocimiento que recibió Jeremías. Dice la palabra, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. ¿Cómo? Yo estoy solamente declarando la verdad de Dios. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Jeremías estaba declarando la verdad de Dios y esta gente dijeron, no, hay que matarlo. Hay que matarlo porque mira lo que está haciendo, está desalentando al ejército. Está diciéndole a las personas que se rindan. Esto es una traición lo que este hombre está haciendo. ¿Pero qué estaba haciendo Jeremías? Declarando la verdad de Dios. Hermanos, pero nada de lo que ellos pudieran decir o le hicieran causó que Jeremías retractase lo que había dicho. ¿Y por qué no retractó lo que había dicho para evitar un sufrimiento o que perdiese su vida? No lo hizo, ¿saben por qué? Porque Jeremías estaba convencido de que Dios estaba con él y Jeremías solo se dedicaba a predicar la verdad de Dios. Jeremías perseveraba en su fe y nada lo detendría de agradar a Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué causó esto? Que fuese echado en una cisterna. Fue lanzado por el hombre en un lugar desagradable donde perdería su vida, básicamente. Pero abandonó Dios a Jeremías. Para contestar esta pregunta vamos a continuar con nuestro estudio. Y aquí leemos que se nos dice. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió en el cieno.
Imaginen eso. Nos meten en la cisterna, no había agua, cieno. Se hundió en el cieno. A primera vista, muchos dirían que Dios ha abandonado a su siervo, porque eso es lo que aparenta a primera vista. Pero les aseguro que este no fue el caso. Dios no lo abandonó, pero sí probó a este varón. Sí probó a este varón. Porque si en ese momento Jeremías se hubiese puesto dar grito, no, mentira, eso no fue, espérate que me equivoqué. Lo hubieran sacado. Pero este no fue el caso. Pasara lo que pasara y sucediera lo que sucediera, Jeremías se mantuvo fiel a la palabra de Dios y dijo, esta es la verdad de Dios y no la voy a cambiar. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿pasamos nosotros por esto mismo? Se prueba nuestra fe. Cuando un creyente recibe la salvación, ¿le da a Dios una vida perfecta y sin problemas? A veces muchos de nosotros pensamos que debería ser así, ¿verdad? No, debería ser así. Hermanos, pero ¿por qué es que Dios permite que nos sucedan estas cosas? ¿Por qué es que permite que lleguen a nosotros las pruebas, las tribulaciones? ¿Por qué es que prueba nuestra fe? Bueno, la respuesta a esta pregunta está en 1 de Pedro 1:7, que nos dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dile que tienes al lado, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, Dios prueba la fe de los creyentes para que desarrollemos ¿qué? Una fe genuina. Dios prueba la fe de los creyentes para refinarnos a nosotros. Vamos a pensar en lo que es el refinamiento del oro. ¿Cuántos saben el proceso que lleva? Tiene que ser con fuego, porque el oro cuando primero sale de la tierra está sucio, tiene impureza. Amén. No es lo más bonito, no es esa cosa brillante que nosotros encontramos hoy que es tan preciosa. Tiene que ser probado, ¿qué? Tiene que ser refinado ¿con qué? Con fuego. De igual manera, nuestra fe tiene que ser ¿qué? Probada con fuego. ¿Para qué? Para limpiar todas las impurezas y poder llegar a tener una fe genuina. Porque cuando nos mantenemos fiel, el fuego de la prueba refina nuestra fe y la hace brillar. La hace brillar. Y el brillar de la fe de un verdadero cristiano es lo que atrae a otros a los caminos de Dios. No tenemos que hablar mucho. No tenemos que hablar mucho. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, nuestra fe brilla. Y ese brillo es lo que atrae a las personas. Como he dicho en numerosas ocasiones, el testimonio habla más alto que nuestras palabras. Mucho más alto que nuestras palabras. Y ese brillar es el que atrae a otras personas. El brillar del Espíritu Santo, hermanos, es el que nos saca a nosotros de las tinieblas. ¿Me están entendiendo? Con esto voy a concluir. Dios no abandonó a Jeremías. Dile que estés al lado, Dios no abandonó a Jeremías. Fíjense bien cómo sucedió para que entiendan bien. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó al rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Las condiciones que estaba atravesando Jeremías eran pésimas, amén. Dolorosas, amén. ¿Y todo por qué?
por predicar la verdad de Dios. Pero hermanos, Dios nunca abandonó a Jeremías. Jeremías no se apartó de Dios y Dios no se apartó de él. Dios le aseguró a Jeremías su seguridad. Y te digo algo, Dios te asegura a ti tu seguridad. Dios le aseguró a Jeremías que no serían sus palabras, sino que él predicaría las palabras de Dios. Hermanos, y Dios te ha hecho a ti y a mí y a todo cristiano fiel la misma promesa. Él nos ha dicho que cuando llegue el momento, Él pondrá las palabras en nuestra boca. Él pondrá las palabras en nuestra boca. Y en esto es en lo que debemos confiar. Si confiamos en Dios y confiamos en su verdad, entonces tenemos que confiar que Dios está con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, y que Él es quien nos guía, quien nos lleva, quien nos fortalece y quien nos permite hablar su palabra y su verdad. Y no debemos temer a nada ni a nadie. Porque la verdad de Dios tiene que perseverar en todo momento. No obstante las situaciones o las cosas que puedan suceder. Así que confiemos en Dios y su palabra. Y prediquemos la verdad de Dios en todo momento. Declaremos la verdad de Dios en todo instante en nuestra vida. Porque es que nosotros no estamos aquí para agradar al hombre, sino que estamos aquí para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos desean agradar al Señor? ¿Cuántos desean agradar al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, escucha. Es hora de predicar la verdad de Dios. Hermanos, las condiciones en este mundo están pésimas. Con mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta que las cosas están empeorando. Es una cosa horrible lo que está sucediendo. ¿Y saben por qué? La mayor razón es porque la verdad de Dios está siendo ahogada. Ahogada. Pero como cristianos fieles, es nuestra responsabilidad hacer que la verdad de Dios no sea ahogada, sino que sea escuchada. Escucha hoy. Escucha hoy, iglesia. Es hora de predicar la verdad de Dios. Es hora de permitir que el fuego del Espíritu Santo sea mostrado en todo lo que somos. Es hora de demostrar nuestra fe, para que a través de ella otros también se acerquen a nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie.